Los periodistas. Pues hace unos días, Manuel, el Papa Francisco presentó ya de manera oficial en la ceremonia correspondiente a los nuevos cardenales. Así es. Dos vertientes en el análisis internacional se presentó, una que hay cada vez más cardenales de color, de raza en términos generales africana, ¿no? Y la otra que hay cada vez más latinoamericanos en cargos importantes. El caso de los jesuitas se menciona muy específicamente porque algún sacerdote mexicano de los jesuitas que han estado en la Ibero durante años, pues parece que se queda muy cerca de el que ha sido recién electo, que es un venezolano. Y todo esto trae, entre otros asuntos, el tema de la conformación de una visión desde el Vaticano de una manera de hacer política, si no de manera partidista ni tampoco pues electoral, sí de la presencia que tiene la Iglesia en un marco totalmente diferente a lo que hemos visto en el pasado, donde Europa era el centro de las operaciones. Cada vez la curia romana, que este es otro de los enfoques, tiene menos presencia y menos fuerza en las decisiones que se toman en el Vaticano, Manuel. Y esto nos involucra Estados Unidos, involucra México, el CELAM, todo Sudamérica y las nuevas corrientes que se van presentando y los nuevos cardenales, ¿no? Claro. Mira, todo pontífice, cuando inicia su periodo, tiene primero que barrer la casa, es decir, enterarse de cómo estaba anteriormente funcionando cada una de las dependencias y de ahí ir tomando el mando para no hacer declaraciones o manejar proyectos que tengan el riesgo de perderse. La Iglesia sabe que el tiempo de la modernidad le ha dejado mal parada y desde el Tratado de Westfalia hasta nuestros días el papel negociador de la Iglesia parecía haberse terminado. Hoy nos encontramos, sin embargo, con el hecho de una iglesia, la de México, por ejemplo. Es un ejemplo clarísimo. Es un ejemplo muy claro de obispos que, sintiéndose en su derecho, hacen un rechazo de ciertos planes y proyectos en el orden de la salud y de la libertad de la mujer. Y el episcopado, en lugar de tratar estos asuntos debajo de la mesa, los pone sobre la mesa en público. Al nuevo estilo del Papa Francisco, que es el de: si tienes algo que decirme, dímelo de frente. Esto ha provocado interpretaciones muy diversas. Están desde el bloque que está encabezando el cardenal Burke, norteamericano, ultra tradicionalista, que se está poniendo... De los que ha cuestionado directamente las decisiones y los documentos pontificios, como este asunto relacionado con el aborto, donde ahora todos los sacerdotes tienen la facultad para perdonar, antes restringido al obispo. Así es. Lo que está pasando es que los problemas que antes se consideraban manejables únicamente por un pequeño núcleo de la Iglesia, hoy el Papa Francisco está diciendo: vamos a hacer las cosas y por lo tanto vamos a tener que tomar responsabilidades. En una de las últimas reuniones que tiene con la curia,
el Papa se encuentra que al día siguiente en varios de los periódicos viene una reseña bastante precisa respecto a la reunión que se había tenido, que aunque no tenía el carácter de ser una reunión secreta, sí era, digamos, una reflexión en privado que el Papa había hecho sobre estos temas que se están volviendo cada vez más álgidos en el mundo, como son el tema de los homosexuales, las bodas de los homosexuales, la adopción, los temas de la visión de la defensa de la vida frente al aborto, etcétera. Y la eutanasia. Y la eutanasia. Todo esto el Papa dice, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas en donde la doctrina es el principio que guía a los pastores, pero los pastores están para apoyar su grey, para llamar a la conciliación y no para descalificar desde su posición a quienes tienen puntos de vista diferentes. Entonces, la percepción del grupo del cardenal Burke sobre estos temas es muy diferente, y en lugar de dejarlo en el terreno de lo privado, de lo reservado, al día siguiente se filtra a los periódicos la reunión y se hace un comentario, que ahí es donde ya entran factores externos, un comentario en el sentido de que el Papa Francisco no acaba de definir el tema de la verdad o no verdad de los temas más importantes, y que al estar indeciso el Papa en estos temas, la Iglesia queda desprotegida de quien siempre marcaba con sus declaraciones y sus cartas el camino por donde iba a transcurrir la Iglesia de un país o la Iglesia a nivel universal. En los Estados Unidos, el bloque del cardenal Burke apoyó de manera hábil, pero apoyó la causa no de Hillary Clinton, sino de Trump, considerando que Trump era un representante típico del capitalismo salvaje, pero que no iba más allá, mientras el caso de Hillary Clinton era totalmente diferente, ya que ella había sido no solo la representante de Estados Unidos en la reunión de Pekín, en donde se había tocado el tema del aborto, y se habían tocado muchos temas que venían retrasados en las bolsas de la Iglesia sin salir a la luz. Ahí se pusieron a hablar abiertamente sobre estos temas, y el resultado fue que en los Estados Unidos un sector que tradicionalmente vota por los valores y por los principios cristianos como punto de referencia, se fue con Trump y no se fue con Hillary, porque Hillary representaba una visión pesimista y una visión de un ultraliberalismo, un liberalismo llevado al extremo, que no encajaba con lo que la sociedad en este momento necesitaba en los Estados Unidos.
Se trata, dice el Papa, de abrir los espacios para que la Iglesia pueda extender los brazos y pueda atender, confortar a todos los que tienen los problemas. Esto no significa que le esté dando su aval a las clínicas que practican el aborto, simplemente está diciendo: escuchemos las razones por las que estas personas actúan así. Esto es lo que le da a él el argumento para decir, y por lo tanto démosles la oportunidad de reconciliarse con la Iglesia a través del sacramento de la confesión. Más que la condena. Más que la condena. Y ahí viene el choque entre los grupos de la línea integrista, que frente a estos escenarios en realidad no saben qué hacer y que están perdiendo en forma creciente su importancia, porque sobre todo los jóvenes no se interesan más por los esquemas tradicionalistas. Los jóvenes están buscando nuevos horizontes, y dice el Papa Francisco, y el riesgo de que lleguen los jóvenes a manifestarse por sistemas de pensamiento que son antagónicos al cristianismo es el precio de no haber entendido que los jóvenes necesitan en el mundo cristiano, más allá de aprenderse algunas nuevas canciones que tienen mensaje, etcétera, eso es totalmente secundario. Lo verdaderamente trascendente es la Iglesia que encarna con el pueblo. Acaba de hacer el nombramiento, tú lo decías, del superior de los jesuitas, y la línea a la que le da la fortaleza es la línea latinoamericana de lo que antes se llamaba el progresismo, que tiene toda una reivindicación a partir de esta cercanía que tuvo el Papa con un conocido y amigo nuestro, el filósofo Alberto Metol Ferré, uruguayo, que le fue explicando al Papa de una manera muy convincente cuáles eran los grandes temas de tropiezo de la relación de la Iglesia y el Estado en el mundo de la modernidad. Él creó una revista que se llamaba Víspera, que en su momento, si tú te acuerdas, levantó polémicas una polémica muy fuerte. Bueno, se le consideraba un hombre fuera de la Iglesia, a Metol Ferré. Así es. Y ahora, cuando acaba de ser publicado el libro El Pontífice y el Filósofo, sí. las cosas se ven desde una algo así como el científico y el político de Joly, ¿no? Llevado al terreno religioso. Al terreno religioso. Y esta postura del Papa ha venido respaldándola con los consistorios. Ha venido realizando, dicen, demasiados consistorios, dice Burke. En realidad el Papa está poniendo el relevo de la generación que va en retiro, la generación que ya cumplió, bien o mal, pero ya cumplió, con las nuevas generaciones que tienen que entrar a tomar los temas y tomar los desafíos y plantear una alternativa que haga ver que la Iglesia no solamente subsiste, sino tiene algo que hacer en el entorno.
Por eso el Papa insiste en que los pastores estén con la gente común y corriente, que los oigan, que platiquen, que dialoguen, aunque eso sea en algunos casos sumamente difícil. En Argentina ha habido un pronunciamiento de los grupos integristas, posiblemente de los más radicales en la oposición a lo que dice el Papa, y han aparecido filtradas las informaciones sobre una organización juvenil secreta, la Guardia de Hierro, cuyo asesor... ¿Todavía existe la Guardia de Hierro? No, ya no existe. De hecho, el fundador de la Guardia de Hierro murió el año pasado. Entonces, esto es una remembranza de los años 60, en donde la confrontación iglesia con los planteamientos de los llamados progresistas y los llamados integristas, pues marcó toda una época. Hoy el Papa dice: no quiero que haya organismos clandestinos que hagan las cosas. Yo quiero lo contrario. Yo quiero ahora, en estas circunstancias, poder sentarme a dialogar con quien tenga un punto de vista divergente y escuchar y pedirle que me escuche, porque es la única manera de poder salir adelante en este mundo tan lleno de confusiones. Se está poniendo un especial interés en el estudio de sacerdotes que están involucrados en la investigación de la inteligencia artificial, que es uno de los temas más inquietantes y que ha levantado mayor comentario entre los académicos, cuando la Iglesia parecía estar fuera de la academia hace muchísimos años. Hoy, por el contrario, el Papa lo que pide es un acercamiento con la academia, una discusión, un debate. Lo que no se hizo con Galileo Galilei. Así es, reconociendo que en el pasado las cosas se extremaron y al extremarse se perdieron. Y se provocaron cismas. Bueno, de hecho, hay una casi amenaza de cisma por parte de algunos grupos al Papa, y curiosamente el grupo más extremista de los integristas europeos fue invitado por el Papa a cruzar con él la puerta del perdón antes de que se cerrara el ciclo de la misericordia, lo que es todo un mensaje de acercamiento, de puentes de plata, de un pontificado totalmente diferente del que conocemos, de un pontificado más sencillo, más simple, pero al mismo tiempo más horizontal, más profundo y más humano, más cercano a las personas, sí, y más alejado de los temas del boato. Claro, y de los temas especulativos. Está bien. Qué interesante. Muy bien, Manuel. Pues muchas gracias. Los periodistas.